Bueno, muchachos, por ahí le vamos a dar la bienvenida al maestro, el coordinador. Va a estar el día de hoy como un participante más escuchando la sesión. Entonces, por ahí lo vamos a tener por acá. Eh, Les comento, nada más para recapitular cómo vamos. Ahorita vamos a ver el tema 3, que es la unidad 3, transacciones. Vamos a ver cómo manipular los datos de, bueno, que los datos que trabajamos y manipulamos con nuestra aplicación que hemos desarrollado en Node, pero a través de un conjunto de reglas y de estrategias específicas para manipular nuestros datos y mantener una integridad a nivel multiusuario. Les comento también que dentro de la plataforma ustedes pueden entrar, ya pueden ver todas las listas de cotejo, todos los videos cargados, todos los materiales. Les dejé algunos archivos, bueno, enlaces de documentos PDF para que ustedes puedan consultar incluso los temas de la unidad de diferente manera explicada, ¿no? Entonces pueden complementar esos temas. Pueden entrar a la plataforma y ahí van a ver todo, tanto las listas como todos los videos que hemos grabado hasta ahorita y los materiales de apoyo, ¿sale? Entonces, déjenme comenzar de nuevo con la presentación, ¿sale? Les comento rápidamente cómo va a ser. Déjenme avanzar aquí. Está grabando, ¿verdad? Sí, estoy grabando. Voy a quitar esto. Okay. Listo. Bueno, entonces, recapitulando un poquito porque llevamos algo avanzados, tenemos que comprender el tema de el concepto como tal de una transacción, que en la vida diaria las transacciones nos indican un intercambio de valor en una operación. Normalmente se le conoce como transacción a una operación bancaria o comercial, pero el concepto encapsula más un trasfondo más completo que no solamente tiene que ver con este tipo de operaciones bancarias o comerciales. En nuestro día a día, como les explicaba, realizamos múltiples transacciones que nosotros podemos detectar, como por ejemplo la compra con tarjeta de débito o crédito en una tienda departamental, en un supermercado, temas de este tipo, ¿no? Pero, como les digo, el concepto de transacción lleva un trasfondo más completo en cuanto a la gestión e integridad de los datos. Es por eso que en el día a día podríamos incluso considerar una transacción como también, además de una compra o una venta, la renta o la consulta de una información, porque lo que estamos realizando como tal es un intercambio de un valor. Y a nivel digital esto también sucede al manipular los datos a través de un sistema de gestión de base de datos, como puede ser un motor, ya sea Postgres, MySQL, Oracle SQL o SQL Server, incluso en motores de tipo no relacionales, no SQL. Entonces, a nivel digital, ¿cómo es que funciona una transacción? La transacción se considera una serie de operaciones en secuencia, como si fuera un algoritmo, pero el objetivo de la transacción es que cada uno de los pasos, cada una de las operaciones que va a realizar, sean una consulta SQL. Y la agrupación de las múltiples operaciones o las múltiples consultas SQL van a dar como resultado una transacción. Vean a la transacción como si fuera una unidad completa que se subdivide se divide en múltiples consultas SQL. El objetivo de una transacción es que la transacción se realice de manera completa o no se realice. Vamos a ver más adelante sus propiedades y uno que otro ejemplo, ¿no? Pero como tal, la transacción es esta, es una unidad completa que dentro incluye múltiples consultas SQL. Obviamente una transacción va a tener un objetivo específico,
puede ser que, no sé, cambien este delete y supongamos que tenemos que insertar información. Después, consultar aquí con un select cuál fue el último identificador o la última llave primaria que se insertó y después actualizar otra tabla. Ese conjunto de reglas SQL, si las agrupan, la pueden considerar como tal una transacción. Las transacciones cumplen diferentes tipos de reglas. Una de ellas es que los cambios que puede realizar, es decir, los cambios de la operación 1, la operación 2 y la operación 3, se pueden realizar de manera condicionada y temporal. ¿Cómo es que funciona esto? Resulta que las transacciones pueden aplicar estos cambios y si los cambios no son lo que uno esperaba que fueran, pueden deshacerse por completo. Y también, por eso es que comenta por eso especifica que una transacción es condicionada, porque si el objetivo se cumple, los cambios persisten a través del tiempo, se cambian. Pero si no cumple su objetivo, se desechan a pesar de que ya hayan sido aplicados. Van a ver más ejemplos ahorita. Y también los cambios se aplican de manera temporal, porque una transacción lo que va a hacer es realizar una copia temporal de su base de datos, una copia temporal de la base, y en esa copia va a realizar los cambios. Y si los cambios fueron exitosos y no hay ningún problema en cuanto a la operación, en cuanto a ninguna de las operaciones, entonces esos cambios en la copia temporal van a ser aplicados en la base de datos original. Esa es la potencia que tiene una transacción a nivel de base de datos. Como les dice aquí la diapositiva, en caso de que la secuencia de operaciones finalice sin errores, los cambios serán permanentes. Solo en ese caso se almacenarán. Por eso aquí en la imagen se ve como si las 3 operaciones fueron realizadas correctamente, entonces se van a almacenar. Y si no, se van a desechar. Es decir, que la inserción, la selección, pues no hay problema, ¿verdad? Pero la selección y la actualización pueden desecharse a pesar de que ya hayan sido aplicadas. ¿Tienen alguna duda hasta acá? No, No, profesor, ninguna. no, ninguna. Entonces avancemos. Vamos a ver entonces cómo es que se vería una transacción, un ejemplo de transacción en una base de datos. Tengan en cuenta que cada motor maneja su propio sistema de transacciones. Es decir, que si ustedes manejan transacciones en SQL Server, el concepto va a permanecer con sus específicas reglas, pero en cuanto a sintaxis y algunas funciones va a ser muy distinto a MySQL y a Postgres. Entonces ustedes deben de ir a la documentación oficial y revisar cómo es que se realizan las transacciones en el motor específico que ustedes han elegido. Por ahí sé que la mayoría eligió Postgres y algunos utilizaron MySQL, si no me equivoco. Entonces, Sí, yo usé MySQL. sí, está bastante bien. De hecho, ya ven que les explicaba que precisamente por el driver, el módulo que permite hacer la persistencia de datos en Node es mucho más complejo en Postgres que en MySQL, ya ven que lo que les comentaba. Pero sí, con cualquiera funciona. Ahora, otra de las características de las transacciones es que si ustedes las aplican hacia su sistema multiusuario, ya le están dando una confianza tanto a la aplicación como a los clientes de que la información que van a obtener va a ser confiable y consistente. ¿Qué significa esto? Como les explicaba, en una transacción, las operaciones que se realizan son temporales. Quiere decir que si esas operaciones
finalizan con éxito, se van a guardar de manera permanente y si no, se van a desechar porque todos los cambios se hicieron en una copia. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Cuando dos usuarios llegan al mismo punto, a la misma información, y cada quien hace su propia transacción, existen mecanismos que les van a permitir mantener la confianza de los datos, mantener la integridad. Por eso es que se considera una transacción confiable, porque si ustedes manipulan su sistema y sus consultas hacia la base de datos a través de transacciones, lo que van a darle a sus usuarios es la tranquilidad de que toda la información va a ser confiable, sin importar la cantidad de usuarios que manipulen los mismos datos que está manipulando este primer usuario. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona? Por ejemplo, aquí vamos a tener este primer ejemplo donde empieza una transacción. Normalmente en SQL se especifica, ya sea que estén utilizando una interfaz visual como pgadmin o Workbench o alguna otra interfaz gráfica, seleccionan un script, empiezan una transacción y como tal, las palabras reservadas para iniciar una transacción es begin transaction o begin a veces, y empiezan sus operaciones, ¿no? La operación 1, la operación 2, la operación 3, la operación 4 y hasta la operación en la cantidad de operaciones que requieran realizar. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que si todas las operaciones finalizan con éxito, se va a realizar un commit. Un commit es como una confirmación de que los cambios fueron exitosos. ¿Ok? Todas las transacciones, tienen un inicio y un final definido. Cuando se indica un commit, automáticamente finaliza la transacción. ¿Ok? Entonces, si tienen, no sé, 10 operaciones de consultas hacia su base de datos y estas las finalizan con un commit, quiere decir que en todos los cambios se hicieron de manera temporal en una copia, pero al decirle commit, los va a aplicar dentro de la base de datos, ¿ok? Dentro de la copia original. Y todos estos cambios van a ser persistidos y van a ser almacenados de manera permanente. Pero tienen que utilizar la palabra commit, ¿ok? En caso de que exista un error, por ejemplo, en este ejemplo 2, donde la transacción resulta incompleta, ¿por qué? Porque, por ejemplo, aquí, en este primer paso, había una inserción, supongamos. Aquí había una selección, que eso es algo bastante común. Y en este paso 3 había un update de un registro de otra tabla. Pero resulta que ese registro de otra tabla por alguna razón fue borrado antes y ya no existe, supongamos. Entonces no puede actualizar algo que no existe. Por lo tanto, hay un proceso de retroceso en el tiempo que se le llama rollback, que es como devolver todos los cambios. Si se dan cuenta, dependiendo del sistema de transacciones que utilicen, lo va a manejar de una manera distinta, pero normalmente es así. Cuando llegas a este punto donde no funciona la transacción, manda un error y ya no continúa con el paso 4. Este paso 4 ya no se ejecuta y entonces se le indica al sistema gestor que va a realizar un rollback. Entonces, ¿qué pasa con ese rollback? La transacción se cancela y el paso 1, que sí se realizó en la inserción y la actualización, estos dos pasos también se cancelan y los datos nunca van a cambiarse en la base de datos original. Ese es el poder que tiene una transacción. Hasta este punto son como las características principales, ¿no? Las características básicas. Una transacción mantiene primero un conjunto de operaciones o de consultas. 2, si las operaciones fueron realizadas con éxito, se realiza un commit para hacer persistencia y almacenar de manera permanente los datos. Y si hubo un error en cualquiera de sus operaciones o consultas, se puede mandar a llamar un rollback, para que todos los cambios ya efectuados
se desechen. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí? O sea, No, en ninguna. sí, digamos, es como actualizar los datos, pero, o sea, no puedo actualizarlos si no están todavía registrados en la tabla original. Más bien sí los puedes manipular, los puedes actualizar y puedes hacer lo que quieras con ellos, pero con una transacción lo que va a hacer es hacer una copia y en esa copia haces todos los cambios. Si en la copia todo salió bien, los cambios de esa copia se pasan a la original y si no, Ok, se desechan. ya lo entiendo. Ujú. Ok. Entonces, vamos a ver cuáles son las características que conforman una transacción como tal, o el modelo ACID, ¿no? Vamos a definirlo. ACID es el acrónimo en inglés que hace referencia a las características de estas transacciones. Primero empezamos definiendo el modelo ACID. Como les digo, es el acrónimo de atomicidad, consistencia, ¿cómo se le llama esto? Se me fue el nombre en español. Aislamiento o isolation y durabilidad. Ahorita vamos a definir esos cuatro conceptos. Pero en sí el modelo ACID es un conjunto de reglas que en conjunto con las transacciones permiten que toda la integridad de los datos se mantenga sin importar la cantidad de usuarios que esté manejando su proyecto o su programa en una arquitectura cliente-servidor, sobre todo. Entonces, tengan en cuenta que todas las aplicaciones que utilizan ustedes del diario de empresas muy grandes mantienen el modelo así a un nivel muy, muy específico y muy alto, porque la información que, por ejemplo, podría manejar una empresa como un banco debe ser exacta, ¿no? Y no debe tener ningún fallo de seguridad en cuanto a la persistencia de datos. Entonces vamos a ver el primer concepto, que es atomicidad. Y la atomicidad hace como tal una referencia en la cuestión química del átomo. No me voy a meter en el concepto muy técnico, pero básicamente lo considera como una unidad, ¿no? Una transacción la considera una unidad y esta unidad debe de existir o no debe de existir. Básicamente hace referencia a que si ustedes tienen una base de datos, ¿ok? Aquí. Y esta base de datos, por ejemplo, manejamos una transacción 1 y una transacción 2. La transacción debe de llegar hacia la base de datos con su cantidad de operaciones. Por ejemplo, 5 operaciones y consideramos, acuérdense que las operaciones son consultas de base de datos. Inserciones, actualizaciones, consultas, select y eliminaciones. Contiene 5 operaciones, ¿no? La transacción 1 si va a entrar a la base de datos, las 5 operaciones deben de estar realizadas correctamente sin ningún problema. Si en el caso de la operación 2 mantuvo 4 operaciones y luego 4 operaciones que funcionaron y una operación falló, entonces esta operación nunca va a llegar hacia la base de datos. Ese es el concepto de atomicidad. Es todo o nada. La transacción se realiza o no se realiza con la cantidad de operaciones que tenga. Eso quiere decir que ustedes tienen, con el modelo ACID, en el caso de la atomicidad, tienen la seguridad de que una transacción no me va a insertar, no hay posibilidad de que me inserte 4 operaciones exitosas cuando realmente la transacción pedía 5. Esto nunca va a pasar, esto de aquí nunca va a pasar. Si la transacción tiene 5 operaciones y todas esas operaciones las realiza, pues entonces las va a almacenar. Si no las almacena, si falla por lo menos una, todas fallan y la transacción nunca se va a reflejar dentro de la base de datos original. Esa es la propiedad de la atomicidad. Es una de las más importantes porque mantiene una integridad muy fuerte. No me serviría a mí una base de datos en donde yo maneje una transacción
y 4 de 5 operaciones sean las que se almacenan en base de datos. Eso no me sirve a mí porque, sobre todo si una de ellas es la que manda error. Vamos a ver un ejemplo de esto, ¿sale? Lo vamos a ver así en dibujo. Déjenme adelantarme aquí. Por ejemplo, voy a tener aquí donde está, voy a tener una pequeña tablita acá. Voy a borrar aquí. Voy a tener aquí los datos de una tabla y los datos de otra tabla. Este es un ejemplo muy común. No le voy a dar como tal mucho, no voy a hacer un ejemplo tan amplio, pero vamos a hacerlo de esta manera. Primero, supongamos que tenemos una transacción aquí 1 y hasta ahorita solo vamos a manejar con una transacción 1. En esta transacción 1 tenemos una inserción de datos, un insert. Supongamos que estamos insertando en la tabla de clientes, ¿no? Y les digo, este es un ejemplo muy común. Vamos a hacer una inserción en la tabla de clientes y ya, manejamos la inserción. Después vamos a seleccionar por ejemplo, last ID, así para que se me entienda un poquito. Last ID. Entonces, si yo ingreso un cliente aquí, por ejemplo, en el caso del ID, tendría el 1200, ¿no? Y cuando ingreso uno nuevo aquí, tendría el 1201. Entonces, ese sería el último ID. Primero lo inserta, la primera operación lo inserta y la segunda selecciona el ID. Por lo tanto, aquí, digamos que yo tengo el dato 1201, ¿no? Aquí. Y por último, en la operación aquí voy a actualizar. En la tabla de, yo qué sé, por ejemplo, folios, porque estoy manejando una serie de folios específicos, ¿no? Supongamos. Y yo tengo un renglón donde estoy manejando aquí, por ejemplo, el concepto. Y yo estoy manejando los folios de clientes, por ejemplo, aquí. Clientes. Y tengo en mi cantidad de folios, tenía antes 2000. No, 1200, perdón. Tenía 1200 y ahora lo que estoy haciendo es actualizar el último folio. Cambiar este número al 201. Eso es lo que hago. Es una operación muy común donde inserto en una tabla, obtengo el último ID y actualizo el campo en otra tabla. Pero si por alguna razón me fallara, no me puede fallar la selección, me puede fallar la actualización, por ejemplo, suponiendo que existe alguna desconexión de la base de datos. Imagínense que en un caso muy extremo, el servidor se apague, ¿no? O se caiga o se queme. En un caso muy extremo podría pasar. Y supongamos que también el disco duro se mantiene intacto, ¿no? A veces pasa. O hay un pantallazo azul o algún fallo en alguna aplicación, memoria, volteo, yo qué sé, ¿no? Si yo no manejara esta operación con transacciones, entonces en este punto me da un error por cualquiera de esas razones que les di. La selección no me preocupa porque es una selección simple, no pasa nada. Pero la inserción ya me la hizo, ya quedaré aquí. Entonces, en caso de error, esto quedaría como 1200 y el folio del cliente sería 1201. Entonces ya tengo una falta de integridad en mi base de datos. Mi base de datos ya está corrupta porque entonces ya no está funcionando la información. Cuando yo vuelva a hacer una transacción 2, por ejemplo, con la misma operación, inserción, inserción, selección y actualización,
para el mismo proceso y luego date aquí. La inserción la realiza, por ejemplo, aquí va a ser aquí, ajá, 1202 aquí. La actualización lo toma y en el caso, digo, la selección lo toma y en el caso de la actualización tengo la suerte de que en este ejemplo no hay ningún problema porque solamente haría este proceso. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. En este caso tengo mucha suerte de que solamente haría este cambio. Pero ¿qué pasa cuando yo quisiera, por ejemplo, consultar en un momento intermedio la cantidad de folios y de eso dependa mi información? Se saltó, en este caso, en esta tabla se saltó del 1200 al 1202, pero los registros reales eran que ya habían 1200 clientes. Entonces la información está correcta. Si yo quisiera sacar en ese inter información para un reporte, me daría información equivocada. Y les digo, yo tengo la suerte de que en este caso lo actualiza de manera correcta, pero no siempre es el caso, ¿sale? Entonces, al manejar operaciones con transacciones, en el caso de que falle en esta actualización, por ejemplo, supongamos que el cliente, digo, la inserción de la transacción 2 no ha pasado, no se ha realizado, entonces no existe este cliente y no existe este. Vamos a ponerlo acá. 1200 aquí. En el caso de que lo inserto, lo selecciono y aquí ocurre un fallo, en ese momento esto se mantiene porque nunca lo actualizó en la tabla de folios y en este caso elimina el cliente porque no se pudo confirmar el total de operaciones de la transacción. ¿Y qué es lo que pasa? En todos los gestores de base de datos, sin excepción, ese folio, el 1201, queda desechado. Este ya no se vuelve a utilizar. Entonces, cuando se haga la transacción 2, por ejemplo, se haga otra transacción, va a meter el 1202. Eso siempre va a pasar. Ese folio, este identificador de llave primaria ya nunca más se va a volver a utilizar porque se utilizó para una transacción y por seguridad se fijó que en esa inserción se iba a utilizar ese identificador y si falla ya no lo vuelve a utilizar. Entonces en la siguiente inserción va a ser el 1202. Es un concepto extraño, pero cuando están trabajando, ahorita solo lo estamos viendo transacción por transacción, pero imagínense que llegaban 5, 6 o 15 transacciones al mismo tiempo que insertan clientes, entonces ahí ya tiene sentido el manejo de estas foliaciones y el manejo de este tipo de operaciones. Ese es el concepto de atomicidad. Si voy a aplicar una transacción, tiene que ir de inicio a fin y si todo salió correcto, lo aplica, si no, lo desecha. ¿Ok? ¿Alguna duda? Muchachos. No, profe, está clarito. Ok, vamos a continuar. Sí, todo bien. La segunda propiedad es consistencia. Bueno, consistencia en inglés, congruencia, perdón. Y esta indica que todas las operaciones de transacciones van a respetar las restricciones de integridad que maneje la base de datos. Por ejemplo, va a respetar todas las restricciones de tipo llaves primarias, llaves foráneas, not null, autoincrementables, todas las restricciones de eliminación en cascada, todas las restricciones que le vayan a poner, todas esas restricciones las va a respetar. Esta es una de las, ¿cómo se le llama? De las propiedades más fáciles o más que no llevan tanta complejidad porque son muy simples de entender. Por ejemplo, si yo quisiera hacer por ejemplo, tengo una transacción y en esta transacción quiero actualizar y luego seleccionar información y, por ejemplo, estoy actualizando
un campo donde espérame. Bueno, lo voy a manejar así. Por ejemplo, tengo este campo, tengo esta tabla y vamos a seguir con el tema de clientes, ¿no? Clientes. De hecho, va a ser al revés. Va a ser al revés. Voy a estar esto aquí. Aquí. Y estatus. Por ejemplo, en mi caso, yo manejo comúnmente una tabla de estatus porque de esa manera mantengo una integridad de referencia de cómo las diferentes tablas van a tener ciertos estatus definidos, ¿no? Por ejemplo, a un cliente lo vamos a dar de baja. Ajá, y por ejemplo, aquí tengo un nombre, ¿no? Y digo que el 1 y el 2 voy a tener solamente 2, ¿no? Solamente 2 registros por ahora. Pero el primero es un activo, un registro activo, y el 2 es un registro inactivo. ¿Ok? Entonces, el cliente vamos a manejarlo por acá. ID. Y está por acá. Por acá. Vamos a manejarlo como ID status, ¿no? Ok. En la transacción 1 lo que voy a hacer es seleccionar una serie de información de múltiples tablas. Voy a hacer joins, voy a hacer subconsultas, voy a hacer todas las herramientas que tengo disponibles para sacar un estado de información, ¿no? Y verificar si el cliente lo sigo manteniendo activo o lo tengo inactivo. Resulta que lo voy a desactivar. Voy a decir que este cliente por falta de pago se le va a deshabilitar su cuenta o yo qué sé, ¿no? Alguna operación que su sistema permita. Entonces, al momento de actualizar, yo tengo que recibir aquí un parámetro de cuál va a ser el número del identificador. Y por ejemplo, en este caso, igual mantenemos el usuario el cliente 1201. Este usuario, por ejemplo, el 1200 está activo. Y yo voy a desactivar el número 2 porque hay una relación, hay una restricción aquí entre estas dos tablas que indica que la llave primaria de esta tabla va a pasar como foránea hacia este campo, ¿ok? Eso es una restricción de base de datos, eso ya lo dominan. Pero el tema el tema de la consistencia habla que todas las transacciones van a respetar ese tipo de restricciones, todas las restricciones que existan en su diseño de base de datos. Es por eso que si yo aquí le digo status 3, me va a mandar un error. Suponiendo que aquí tengo que actualizar múltiples datos. Y aquí tengo que hacer más operaciones, ¿no? Déjame poner aquí, flechita y aquí. Si yo le pongo aquí un 3, esto me va a mandar un error porque hay un error referencial. No existe ningún ID de tipo 3, porque recuerden que estas dos tablas están referenciadas por la llave primaria que pasa como referencia hacia este campo. Entonces, al haber aquí un error referencial, me va a tirar un error en esta consulta. Por lo tanto, al ser una transacción y utilizando el concepto de atomicidad, toda la transacción se desecha por completo. Pero es eso, es básicamente ese es el concepto de
de consistencia. Otro tipo de restricciones, por ejemplo, podría ser si aquí al momento de actualizar algún registro, yo que sé, por ejemplo, el nombre del cliente, y yo borro el nombre del cliente, pero este campo es not null, y yo lo estoy actualizando y le estoy pasando null aquí, por ejemplo, quisiera ponerle el null, esto también me va a dar un error, porque es un error de restricción, ¿no? Entonces solamente tengan en cuenta esto, las transacciones van a mantener y van a respetar todas las restricciones que le hayan puesto, autoincrementables, restricciones de llaves primarias, llaves foráneas, no null, y algunas, ¿cómo se le llama? Bueno, algunos tipos de restricciones más en cuanto a eliminación, por ejemplo, ¿no? Ese concepto es, pues, es bastante sencillo. Vamos a pasar con el siguiente. Solamente son 4. Este ya sería el tercero. Como les decía, una transacción maneja una copia de su base de datos al momento de ser ejecutada. Esa propiedad se llama aislamiento, el cual todos los cambios van a ser aplicados en una copia de su base de datos. Aquí es donde vamos a empezar a ver diferentes transacciones multiusuario, y aquí es donde empieza a tomar sentido este concepto. Vean la imagen que les puse aquí, ¿no? Aquí la imagen está haciendo referencia a que dos usuarios están alimentando de información un registro o una serie de registros. Por ejemplo, dos personas se están transfiriendo. Cuando ustedes, por ejemplo, invitan la comida y les dicen, pues yo lo pago, y ya ustedes me transfieren o me lo pagan, entonces a su cuenta va a tener que llegar entradas de dinero, ¿no? Ese es el ejemplo que les quise poner acá. Vamos a simularlo. Primero tenemos aquí, vamos a manejar el cliente. Y vamos a decir aquí rápidamente que tiene su ID. Y luego, conforme más tiene campos, aquí va a aparecer, por ejemplo, el saldo. Suponiendo, ¿no?, que está así. Que créanme, esta manera de trabajarlo no es exactamente como lo haría un banco, pero pues es una solución rápida. Y aquí, por ejemplo, manejamos movimientos. Normalmente se le conoce como movimientos de entrada y de salida de dinero, pero todo se registra en una tabla, ¿no? Entonces aquí va a estar el cliente 5, por ejemplo. Ustedes son el cliente 5 y tienen 1,000 pesos en su cuenta de banco. Entonces, la transacción 1 lo que va a hacer es ingresar. Se va. No, 5. Espérenme, 5. Aquí. Se va a ser el 100. Y este va a ser el 200. Vamos a poner aquí 700 y 1200. Vamos a poner 1300. Ahí está. Y la transacción 2, ok. Vamos a ver aquí primero. Ok, la transacción 1, ¿qué va a hacer? La transacción 1 es del usuario 200, ¿ok? Y la transacción 2 es del usuario 100. Hasta ahí, ubíquense en estos dos. Esta va a ser la transacción 2 y esta va a ser de la transacción 1. Son los registros de los clientes, suponiendo que sus amigos están en el mismo banco, van a tener su cuenta aquí. Uno tiene 700 y otro tiene 1300. Entonces, lo que va a hacer primero la transacción 1 y en secuencia es actualizar
Update. Va a actualizar primero su monto. Va a hacer, no, primero tiene que hacer una inserción. Borrador. Aquí. Aquí. Fíjense cómo todo esto se va a tener que ir registrando poquito a poco. Ahí está. El tipo. Ya. Y monto. Ahí sí. Eso más o menos vendría siendo un ejemplo de una serie de operaciones para movimientos bancarios. ¿Ok? Entonces, lo vamos a manejar así. Primero, tiene que consultar esto. ¿Dónde está? Voy a quitar todo esto. Aquí. Suponiendo, ¿no?, que necesita primero seleccionar la cantidad de dinero disponible que tiene, ¿no? Aquí, por ejemplo, la operación 1 tiene 1300. Muy bien. Selecciona y hace una serie de operaciones para obtener información. Saca por lo menos un conjunto de datos y de ahí en código lo valida, hace diferentes operaciones hasta darse cuenta que sí tiene el saldo suficiente como para realizar una transferencia de dinero. Entonces, en este momento va a hacer una inserción hacia la tabla de movimientos y aquí va, por ejemplo, meter el registro 7500 porque normalmente este tipo de tablas manejan operaciones, identificadores muy altos, y va a ser, por ejemplo, de tipo 3, tomando en cuenta que el tipo 3 es una transferencia y le va a transferir 300 pesos. Y ya le pueden poner aquí, por ejemplo, cliente destino, por así decirlo. Y el cliente objetivo al que se lo van a mandar es al cliente 5. Ok, aquí. Entonces tienen que actualizar aquí, update. Tienen que actualizar la tabla de clientes. Primero en su campo. Aquí es la transacción 1. En su identificador 200. Tienen que restarle estos 300 pesos. Y después actualizar otra vez la tabla de clientes. Tienen que actualizar otra vez la tabla de clientes al 5 para indicarle que se le va a sumar 300. Entonces va a hacer esto. Aquí le va a quitar estos 300 y aquí se los va a cambiar. Entonces aquí esta persona va a tener 1000 y ahora esta persona va a tener 3000. Eso es algo común, pero solo lo está trabajando una transacción. ¿Qué pasa cuando dos son las que llegan al mismo tiempo? Y ahí es donde vamos a trabajar el concepto de encapsulación, de aislamiento, perdón. Encapsulación es otra cosa. Esta operación de transacción la va a realizar de manera independiente. Es decir, que no va a tomar en cuenta a esta persona. O sea, esta transacción y esta otra transacción van a ser completamente independientes y van a tomar la información que tienen en el momento. Pero en este caso resulta un poquito más complicado que eso porque si se dan cuenta, hay un campo de todas estas tablas y de todos estos campos, hay uno en específico que ambas transacciones están manipulando y la pueden manipular al mismo tiempo. ¿Alguien me dice qué campo es? A ver si están poniendo atención. ¿Qué campo sería el que ambas transacciones podrían estar manipulando al mismo tiempo? ¿El ID? ¿Cuál? ¿El ID? ¿Pero cuál ID? ¿No es el cliente? No. Pero
pero ese sería como un registro completo. Sí está bien. No, exacto. Ajá. ¿Qué fila es la que ambas transacciones estarían compartiendo al mismo tiempo? Déjenme, se las voy a escribir como tal aquí, igual. Select. Aquí también hace un insert. Y aquí hace un update. Y aquí también hace un update. Se los voy a terminar de ejemplificar para que lo vean. Aquí esta transacción 1 ya fue realizada, ¿no? Ya se generó el registro de movimiento y ya le restó los 300 pesos. Aquí hizo la resta de los 300 pesos y aquí hizo la suma de los 300 pesos ahora el cliente 5. ¿Ok? Ahora vamos con la transacción 2. Selecciona la información del cliente 2 aquí, el ID 100. Sabe que tiene 700 pesos, por lo tanto puede hacer una transferencia. Elige qué tipo de transferencia va a hacer y realiza una inserción. Ahora el registro 7501 va a ser una transacción de tipo, bueno, un movimiento de tipo 3, que es una transacción de, que serán 200 pesos al cliente 5. ¿Ok? Entonces aquí va, en este campo va a actualizar su propio registro y en el siguiente va a aumentarle esos 200 pesos al cliente. ¿Ok? Vamos a borrar aquí y vamos a borrar acá. Entonces aquí a este cliente le quedarían 500 y a este, ¿cuántos tenía? 300, ahora tiene 1500, ¿no? Ok, ya realizó la segunda transacción correcta. Pero ¿cuál es el campo? Hasta ahorita pues no hay ningún problema porque este registro lo crea una transacción, este registro lo crea otra transacción, no hay ningún problema. Este campo, este registro lo actualiza una transacción y este otro. Pero ¿cuál es? Eso es aislamiento, o sea, lo toma, si lo puede manipular por un lado, por su propia cuenta, lo realiza todas las operaciones y termina la transacción. Hasta este punto yo les hice el ejemplo de que primero se ejecuta una y luego se ejecuta otra. Como son dos transacciones completamente aisladas, se realizan y mantienen toda la integridad de la información. Pero en este caso específico, además de mostrarles que las operaciones se realizan de manera aislada, hay veces en que a pesar de que que las operaciones y las transacciones son de manera aislada, tienen que manipular registros, el mismo tipo de registro. ¿Cuál de todas estas tablas que les estoy poniendo en pantalla, cuál es el registro que ambas transacciones manipulan, que comparten? ¿Cuál es el registro que comparten ambas transacciones? El monto. Monto o saldo, ¿no? Ajá, el saldo. Bueno, o sea, el monto del movimiento y el saldo del cliente, ¿De cuál cliente? de la tabla cliente. Sí, pero ¿de cuál cliente? Tenemos 3 clientes. ¿Cuál de ellos? El 5. El 5. Toda esa fila, todo ese registro es manipulado por ambas transacciones. Yo les hice el ejemplo como si ambas transacciones pasara una después de otra. ¿Ok? Pero eso normalmente no pasa, sobre todo en sistemas con múltiples usuarios. Por eso es que el concepto de aislamiento se entiende porque obviamente pues cada quien aplica sus cambios. Si por ejemplo esta transacción 2 no funcionara por alguna razón, entonces el registro del movimiento se eliminaría y se le regresaría el monto a su propia cuenta, ¿no? Y ya, pues ahí ya funciona. Obviamente la transacción 1 sí pasa, sí se realiza, pero la transacción 2 no. Pero en este caso no estamos, tengo que quitar así. Esta pluma, borrador. Lo vamos a quitar así. Ajá, ahí está.
En el concepto de aislamiento, si la transacción 2 no funcionara, vamos a ver qué es lo que pasa. Se borra este registro completamente y se le devuelve esos 200 pesos de saldo al cliente como en su momento lo tenía. Cuando dice, ay, me rebotó la transacción y se ve cómo me lo devuelve. Entonces aquí quedaría así, ¿no? La transacción 2 no funciona, no funcionó nunca, pero la transacción 1 sí y se puede ver, ¿no? Son aisladas completamente. Pero en el tema del aislamiento a veces pasa que hay registros compartidos. Y, por ejemplo, en este caso, donde ¿cuánto era? Aquí son 1300 le voy a poner. Cuando dos transacciones llegan al mismo tiempo y ambas tienen que hacer uso de un registro específico, en este caso este registro completamente, hay diferentes sistemas de bloqueo. Hay muchos sistemas de bloqueo. Ahorita no me va a dar tiempo de explicárselos como tal porque sí son diferentes tipos y son múltiples casos. Les dejé como les explicaba al inicio de la sesión, ahí en la plataforma les dejé material de apoyo, tanto en video como en PDF, además de todas las clases grabadas y las listas de cotejo, de una vez les recuerdo, ya está todo. Pero ahí pueden ver a mayor detalle los diferentes tipos de bloqueo que hay. En este caso hay bloqueos en cuanto a registro y en cuanto a celda, pero en este caso a mí lo que me conviene... Sí, claro, no hay problema. En este caso, lo que me conviene es hacer el bloqueo de celda contra escritura, porque también hay bloqueo contra lectura durante la transacción. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver paso a paso cómo se realizaría este proceso con un sistema de bloqueo. Ahí, ando borrando todo. Independientemente de quién llegue primero, las operaciones que menos tiempo se tarden van a ser las que van ganando en tiempo. Por ejemplo, la transacción 1 llega primero, pero, la transacción 2 llega primero, pero la transacción 1 en su operación de selección tarda menos, por lo tanto, empieza aquí, después inserta, y suponiendo que aquí después van como 3 y 4. Luego inserta las dos transacciones, insertan casi al mismo tiempo, suponiendo. Inserta uno y luego inserta otro. Luego aquí va 4 y 5. Estoy diciendo como en pasos, ¿no? De lo que van haciendo cada uno. Actualizan su propio registro, actualizaron y actualizaron este. Hasta este punto no hay problema. Pero como la transacción 1 lleva una ligera ventaja, al momento de actualizar clientes, aquí 6, en este paso 6, actualiza clientes y lo bloquea este campo contra escritura. Entonces aquí le dice que ¿cuánto era el monto? 300, este tenía 1000. Bueno, sí. Ahora, mientras esta transacción está escribiendo aquí 1300, bloquea el campo y se mantiene a la espera. Entonces va a esperar hasta que termine el bloqueo, y cuando termine el bloqueo, una vez ya terminó voy a poner acá, una vez el bloqueo fue realizado, la transacción 1 termina por completo, entonces ahora la transacción 2, que ya empezó de manera aislada, pero ya empezó, ahora ya puede hacer su registro. Ahora es el último paso, termina la transacción y aquí le pone, esto ya lo había dejado en 500 pesos, me equivoqué, perdón, esto lo había dejado en 500 pesos, y aquí también ya le actualiza el último campo, porque ya le quitó el bloqueo contra escritura. Eso es lo que pueden hacer en una transacción. Tengan en cuenta que ambas son aisladas. Si una falla, pues no hay problema, porque la otra sí va a terminar y sí lo va a realizar. Pero en caso de que ambas transacciones, a pesar de estar aisladas,
manipulan ciertos registros o campos de un registro, pueden hacer sistemas de bloqueo para que las demás transacciones se mantengan a la espera. Y son esperas de milésimas de segundo, realmente ni siquiera se notan. Pero si no existieran estos bloqueos, créanme que el saldo del cliente, si ustedes se ponen a analizar el ejercicio, el saldo del cliente va a ser un despapalle, o sea, no va a ser la información correcta y les va a mandar la información diferente a los 3 usuarios, ¿no? Imagínense que le están en una cuenta que está recibiendo, no sé, 100 transacciones en unos cuantos segundos. Toda esa información se debe de manipular en orden, con sistemas de bloqueos, aislados. Todos estos procesos se deben de cumplir y deben de ser programados de manera consciente, ¿sale? Por eso es la importancia de conocer el modelo ACID. Por último, durabilidad. Este es otro de los conceptos más sencillos. Y habla acerca de que los cambios realizados durante las transacciones van a almacenarse de manera permanente a través de la instrucción commit. Y pues realmente eso es todo. Si ustedes le indican a sus transacciones que la información será almacenada de manera permanente, solamente utilicen la palabra commit y todos los cambios van a ser aplicados. En caso de que no sea necesario, van a darle rollback y ya les expliqué cómo es que todo esto lo hacen cambios en base de datos separadas. Pero eso sería como tal, ¿no? Al manejar múltiples transacciones, por ejemplo, T1, tenemos... No, debe ser al revés. Aquí. Tenemos nuestra base de datos. Y para la transacción 1 se va a hacer una ligera copia de la base. Para la transacción 2 se hace otra copia. Para la transacción 3 se hace otra copia. Y así, ¿no? Para la transacción n, ¿no? La cantidad de copias que se quieran. Bien feas mis bases de datos. Ahí está. Entonces, durabilidad dice que si la transacción 1 fue realizada correctamente, entonces estos cambios se devuelven aquí. Si este cambio no se realizó, se desecha. Si estos cambios no se pudieron realizar, si esa transacción no se pudo realizar, se desecha. Y si este cambio se pudo realizar, regresa a la base de datos. Ese es como tal el concepto de durabilidad. Si la transacción finaliza de manera correcta, se va a almacenar de manera permanente. ¿Sale? ¿Alguna duda, muchachos? ¿Algo que quieran preguntar, agregar? No, profesor, ninguno. Bueno, nada más. Entonces, para finalizar, hasta este punto, pues ya acabamos la presentación. Vamos a entender esto.